situación ya es como pesado seguir hablando de epidemiología, ya estamos todos hartos de hablar de epidemiología y de escuchar de cosas de epidemiología, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo conversadito, así no se pone demasiado pesado, por lo menos para mí. Porque ya, la verdad yo también a esta altura ya estoy aburrida del tema, ¿no? Pero bueno, y además tiene muchas componentes de todo tipo, así que da para que charlemos un montón de cosas. Pero bueno, vamos a ver algunas cosas por ahí desde lo teórico, pero bueno, vamos a tratar de conversar un poco también porque da para mucha charla esto. Así que bueno, si quieren vamos arrancando. Son y 3. Si ya está la mayoría, vamos arrancando. Bueno, ¿qué saben? Saben un montón. ¿Qué saben de epidemiología? ¿Qué es la epidemiología? ¿Me escuchan? ¿La profe? Sí, Cori, se te escucha bien. Bueno, porque se quedaron todos mudos. Chau, dije, se me cortó. ¿Qué saben de epidemiología? A ver, sabemos un montón de epidemiología porque nos vienen taladrando desde hace meses del tema, ¿no? Charla café, chicos. Hoy es charla café. No sé, o sea, que tiene que ver con alguna, no sé si es lo mismo patología que epidemiología, no tengo ni idea, pero no sé si tiene que ver con, o sea, yo lo asocio con alguna enfermedad, con alguna infección. Está perfecto, está muy bien. Tiene que ver con la salud y con la enfermedad, ¿sí? En realidad ahora vamos a ver que a lo largo de la historia los objetivos de la epidemiología fueron cambiando, ¿sí? De todas maneras, a lo largo de la historia, y calculo que hay algunas de las cosas que vamos a discutir hoy, que es lo que figuran en los libros de hoy, pero que los libros dentro de poco tiempo van a cambiar. Hay algunos conceptos seguramente ante toda esta situación actual que van a cambiar, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver más o menos qué ha sido a lo largo de la historia y más o menos hacia dónde va la epidemiología como disciplina, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Dice que la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y con la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que se ha ido cambiando? Bueno, que se empezó a estudiar desde la enfermedad y poco a poco el punto va cambiando hacia la promoción de la salud, no solamente como falta de enfermedad, sino también como mejora en el estado físico y psíquico de las personas, ¿sí? De las poblaciones. Vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo inicia la epidemiología como disciplina? Bueno, en realidad ya desde los griegos y antes, de alguna manera se daban cuenta que los factores ambientales podrían tener algo que ver con la aparición de las enfermedades, ¿sí? Un poco eso es lo que significa, ¿no? O el origen de la epidemiología. Pero en realidad, tal como disciplina, más o menos como la conocemos ahora, comienza a partir de un trabajo muy interesante de un médico que se llamaba John Snow en Inglaterra, que tienen un videito, le subí un videito de la historia de la investigación de este hombre, que está así novelado, bueno, pero está lindo, se van a acordar mucho más, además por las imágenes y las cosas que muestran, se van a acordar mucho más del video que de lo que yo les pueda contar ahora, ¿no? Así que está bueno que lo vean. Les puse varios videitos para que entren y vean. Que por ahí es más interesante que lo que les pueda contar yo ahora. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo básicamente este médico? Estaban en medio de una epidemia de cólera en Londres y este señor lo que hizo fue relacionar la calidad del agua, ¿sí?, con la cantidad de enfermos y de muertos que había en esta situación, ¿sí? Y en realidad fue como el primer estudio epidemiológico más o menos científico que hubo en la historia. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas relacionó? Bueno, procesos físicos, procesos químicos, procesos biológicos, políticos, sociológicos. Ya van a ver que en realidad la epidemiología es un complejo de muchas cosas, ¿no? De muchas áreas.
Por eso es tan compleja. Bueno, ¿qué es lo que estudió este hombre? ¿Qué es lo que relacionó? Bueno, en ese momento la ciudad estaba de alguna manera dividida, ¿sí? O la provisión de agua de la ciudad estaba dividida básicamente en dos empresas, ¿sí? Que eran las proveedoras de agua en regiones diferentes. Entonces lo que hizo este hombre fue relacionar los casos y las muertes con la procedencia del agua que recibían estas personas, ¿sí? Y hizo cálculos, bueno, de tasas de mortalidades, las edades, digamos, todos estos parámetros que ya vamos a ver que se consideran en la epidemiología actual. ¿Y qué fue lo que determinó? Bueno, lo que él se dio cuenta es, como pueden ver acá, que las personas que tenían un suministro de agua tenían una mucho mayor tasa de mortalidad por cada X número de habitantes que la gente que recibía el otro surtidor de agua, el otro proveedor de agua, ¿sí? ¿Y esto por qué fue útil? Bueno, porque se pudieron hacer un montón de mejoras en cuanto a la calidad de agua en estos lugares, ¿no? Vamos a checar un toque acá. Entonces, profe, sí. perdón, no, que hay una compañera que quiere entrar, creo que no, capaz no te llega la solicitud para que la aceptes. ¿A mí la haces entrar? Sí, en realidad estaba ahí atenta y no me llegó ninguna solicitud, pero a ver, ahí me entró, recién, genial. Ahí va. Buenísimo. Bueno, listo, gracias. Cualquier cosa me avisan, chicos. Listo, gracias. Bueno, entonces, ¿para qué sirvió? Bueno, primero que este hombre desarrolló una teoría sobre contagio de enfermedades. Acuérdense, miren que estamos hablando, fíjense la fecha de esto, 1854, ¿sí? Acuérdense que habíamos hablado en la primera clase que tuvimos, o la segunda, no me acuerdo, cuando empezamos a hablar de esterilidad y de preparación de material y todo eso. Bueno, en esa época todavía no se asociaba bien que los microorganismos eran los responsables de causar serios problemas en la salud, ¿sí? Tampoco se asociaba, por ejemplo, con el lavado de manos o el lavado de elementos antes de cirugías o antes de intervenciones médicas. Entonces los conceptos de salud como que todavía no estaban demasiado ajustados, ¿no es cierto? Bueno, este hombre sugirió que el cólera se propagaba a través del agua contaminada, que es así, realmente después se demostró que esto era cierto. Entonces logró impulsar algunas cuestiones como política sanitaria, mejoramiento en el suministro del agua, y un poco a partir de los trabajos de este hombre empezaron a haber mejoras, ¿sí? Y a utilizar este enfoque para el manejo de enfermedades, sobre todo enfermedades infecciosas, ¿sí? Y eso, digamos, es lo más interesante de los trabajos de este hombre, que fue un pionero. Además, fíjense que bueno, en esta época no existían los antibióticos. Acuérdense que los antibióticos fueron descubiertos en 1928, ¿sí? Así que todos estos conceptos fueron súper importantes para la época. Y además, bueno, las investigaciones de este hombre basadas en la observación y en relacionar lo que estaba viendo, ¿sí? Que por ahí es interesante también, con pocos elementos, pero con observación muy crítica de cuál era la situación y qué era lo que estaba pasando. Son las cosas así como interesantes de estos pioneros en estas áreas, ¿no? Bien. ¿A qué le llamamos el caso índice? Esto lo venimos escuchando ahora con la situación actual de coronavirus un montón. Por ejemplo, un caso que fue, por lo menos una historia al principio que se describió muy bien, fue, por ejemplo, cómo arrancó la epidemia de coronavirus en Alemania. ¿Sí? ¿Escucharon la historia esa? ¿Saben cómo fue? No. Bueno, en Alemania, ¿cómo empezó? Empezó con una reunión en una empresa, entre un ejecutivo de una empresa alemana con una ejecutiva que viajaba de la ciudad de Wuhan, ¿sí?
La señora se sintió mal, viajó desde China hasta Alemania, hasta la ciudad esa de Alemania, no me acuerdo cuál era. Antes de la reunión se sintió mal, pero le atribuyó su malestar al viaje, al cansancio, qué sé yo, se pastilló, se fue a la reunión, tuvo la reunión con esta persona, con el alemán, se volvió a su país y en realidad desarrolló fiebre de vuelta a Alemania, en el viaje, a China, perdón, ¿sí? Bueno, esta mujer contagió a esta persona en Alemania, que fue el paciente cero o el caso índice en Alemania, que a su vez después, bueno, contagió a las personas cercanas y de esa manera empezó a propagarse la enfermedad en Alemania, ¿sí? Entonces, ¿a qué se le llama caso índice o caso cero y cuál es la importancia de determinarlo? ¿Qué se les ocurre? Y porque si lo determinás, podés llegar a frenar ese contagio, de alguna forma. Exactamente. Con el caso del bicho bueno, la cuestión es bastante complicada porque la propagación es tremendamente rápida. Pero imagínense una situación, por ejemplo, de personas que, no sé, van a comer a un lugar y parte de la gente se contagia con una enfermedad, con una infección alimentaria, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué nos serviría conocer el paciente cero? ¿Qué se les ocurre? Para ¿Cómo? ¿Perdón? Para aislar a la persona, capaz, y si la enfermedad capaz es contagiosa, se me ocurre eso, para que no contagie a nadie más. Sí, ¿y qué más, Delfina? Vos estabas diciendo algo también. Que también saber si esa persona dónde fue que comió y clausurar, o sea, empezar a hacer un control en ese restaurante de qué fue lo que pasó. Exactamente. Conocer el paciente cero, o sea, hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Porque ahora se está hablando mucho de echarle la culpa a uno a otro. No es buscar un culpable a quien achacarle la culpa de lo que pasa, sino conocer cuál es la problemática para poder solucionarla y que no se propague y que no pase a ser una situación mayor, con gravedad mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Conocer qué situación desencadenó el brote, ¿sí? Poder solucionarlo, poder buscar un diagnóstico correcto para poder actuar en consecuencia, ¿sí? Si no tenemos diagnóstico, no tenemos cómo digamos, si la persona necesita un antibiótico, necesitamos saber cuál es el causal de la enfermedad para darle el antibiótico adecuado o el medicamento adecuado para frenarlo, ¿está bien? Entonces, ¿para qué nos sirve conocer la historia epidemiológica? Para poder tomar decisiones, para poder frenar una situación o manejarla por lo menos, ¿sí? Y para que esta situación después no se repita con el tiempo. Entonces es muy importante conocer al paciente cero. Más que al paciente cero es la historia epidemiológica de un evento, ¿sí? Muchas veces no se puede conocer al paciente cero, entonces en realidad se trabaja muchas veces con casos secundarios, ¿está bien? Pero bueno, depende cómo sea la situación, cómo sea el brote. A veces es muy, muy difícil determinar el paciente cero. Uy, perdón. Bien. Hay un paciente cero en la historia que también tienen un videito así de lo más novelado que cuenta un poco la historia de esta mujer, una señora que se llamaba Mary Mallon, que después la apoderaron pobre como Mary Tifoidea. ¿Y por qué? Bueno, fue un caso así emblemático porque fue una persona que fue responsable de contagio de la enfermedad del tifus en varias familias en Estados Unidos. La señora era cocinera, era portadora de una enfermedad sin saberlo, ¿sí? Por esto esta cuestión de no echarle la culpa a nadie, ¿sí? Pobre mujer, no es que era la culpable, ni siquiera tenía idea de lo que le estaba pasando y para ella no pasaba nada porque ella no estaba enferma, ¿sí? Ella era portadora de la enfermedad, portadora sana de la enfermedad, pero por hábitos sanitarios, por desconocimiento, contagió un montón de gente, ¿sí? Por eso estas cosas de conocer la situación para poder manejarla. Entonces, ¿qué pasó con esta mujer? Bueno, enfermó a una gran cantidad de familias, o una cantidad de familias en las que ella trabajó como cocinera, ¿sí? Digamos, fue infectando gente a medida que iba cambiando del lugar donde iba cocinando. Tremendo, ¿no?
Y bueno, finalmente la terminaron dejando encerrada, internada en cuarentena, y terminó su vida así. Así que un caso bastante triste, bastante feo, ¿no? Bastante complicado. ¿Cuál era la enfermedad esta? Bueno, era fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea es provocada por una bacteria que se llama Salmonella typhi. Se contagia por ingestión de alimentos contaminados o aguas contaminadas. Puede haber desde casos leves a casos muy graves, puede causar mortalidad si no hay tratamiento adecuado, por supuesto, y el porcentaje es muy chiquito, pero hay portadores crónicos. ¿Qué es lo que pasaba con esta mujer? Esta señora era portadora crónica, ¿sí? Ella no sufrió la enfermedad, pero por sus hábitos, sobre todo higiénicos, ¿sí? Porque es una bacteria que se elimina en materia fecal, contaminó, todo el tiempo contaminaba los alimentos que iba procesando, enfermando a las personas que comían de los alimentos que ella elaboraba, ¿sí? Y esto un poco, otra vez, ¿para qué nos sirve conocer esto? Bueno, para ajustar las medidas sanitarias en los procesos de alimento y de manejo de enfermedades en general, ¿sí? ¿Por qué es tan importante en alimentos? Ya vamos a ver cuando veamos alimentos. Bueno, porque una bacteria que es normal en un lugar no es normal en otros y puede causarnos enfermedad. Por ejemplo, Escherichia coli es una bacteria de tracto intestinal común, ¿sí? Y el tracto intestinal tiene una función en la degradación de los alimentos y que es normal y está bien que esté, ¿sí? Pero ¿qué pasa si sale del tracto intestinal y nos la comemos? ¿Qué se les ocurre? O pasa al sistema urinario, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? Que podría Puede ir a causar la la infección. Pero, profe, si vive en el... No sé, o sea, no sé si está bien la pregunta, pero si vive en el intestino, ¿no puede, tipo, ser absorbida por el intestino delgado, por ejemplo? Lo que pasa es que las zonas de todo tu sistema digestivo tenés pH diferentes y funciones diferentes. Entonces, lo que es normal en un lugar porque es adecuado en otro es un problema, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de coli, en el sistema urinario, en las mujeres es un problema serio. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos todos los conductos cercanos, ¿sí? Entonces, cuando una coli pasa al sistema urinario, tenemos infecciones urinarias. Por eso las mujeres tenemos más recurrentemente que los varones infecciones urinarias. Y tiene que ver con esto, ¿sí? Y muchas de las infecciones urinarias son causadas por bacterias intestinales que pasan del tracto digestivo al tracto urinario, ¿sí? O, por ejemplo, infecciones alimentarias que tienen que ver con procesos de faena, por ejemplo, faena con baja calidad sanitaria, ¿sí? En donde en el matadero las vacas son procesadas de tal manera que la flora intestinal pasa a la carne, por ejemplo, o a la leche en el momento de la extracción de leche, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿y ahí qué problema tenemos? Bueno, infecciones de diverso tipo, ¿no? Alimentarios o el que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estudia la epidemiología? Bueno, estudia los procesos de salud y de enfermedad. Ya vamos a ver que a lo largo de la historia, en realidad, los eventos que se estudiaban más profundamente eran los eventos de enfermedad, y a lo largo de la evolución ha ido cambiando un poco ese enfoque, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estudia? Procesos de salud y de enfermedad en las poblaciones. Se basa y utiliza como herramientas las características de los grupos que se ven afectados, ¿sí? Porque todo tiene que ver con todo. Entonces, la distribución geográfica, en el tiempo, la frecuencia y las causas o los factores que pueden afectar de alguna manera el surgimiento de enfermedades, ¿sí? O de eventos de enfermedad. A los inicios se manejaba la salud con el concepto de falta de enfermedad. Tener buena salud era no estar enfermo.
Y esto también a lo largo de la historia lo que se ha ido cambiando, modificando, es ese concepto de salud. Ustedes saben que hoy la salud no es solamente no estar enfermos, sino tener hábitos saludables para una vida saludable, ¿sí? Que tiene que ver con buena alimentación, con ejercitación, con no tener demasiado estrés, que bueno, eso supera esta materia. Pero digamos, la salud está vista ya no solamente como no tener enfermedades, ¿sí? Sino tener hábitos saludables que me hacen llevar una vida más saludable, ¿sí? Digamos, en mejor estado. Y entonces, actualmente la salud, la Organización Mundial de la Salud, la define como el estado de bienestar físico, psíquico y social determinado por factores o marcadores que se consideran determinantes en el estado de salud o de enfermedad, ¿sí? Entre esos factores o marcadores, bueno, tenemos diferentes, que pueden ser sexo, edad, nivel de educación, empleo, ingreso económico. Igual acá vamos a hablar solamente de la parte biológica, todo lo demás, digamos, nos supera, ¿sí? Y eso también hace que la epidemiología como disciplina sea multidisciplinaria y muy compleja, ¿sí? Porque termina siendo afectada también por un montón de cuestiones económicas y políticas, ¿sí? Que son de muy complejo manejo, ¿no? Bien. La función entonces más importante de la epidemiología es determinar frecuencia, ¿sí? Y tendencias de exposición a factores que se asocian con las enfermedades, ¿sí? Y son las cosas que se toman en cuenta, ¿no? Los marcadores de riesgo, la frecuencia, y un poco el objetivo es poder manejar las enfermedades o los eventos de manera tal que ocurran lo menos posible, ¿no? Pero bueno, esto es muy complejo, muy, muy complejo. Bueno, algunos de los factores de riesgo se pueden controlar y otros no, obviamente, ¿no? En realidad, se separan entre factores de riesgo y marcadores de riesgo, ¿sí? Los marcadores de riesgo se consideran a los atributos que no se pueden modificar y los factores de riesgo son aquellos atributos que se pueden modificar. Ahora vemos, parece complejo, pero no tanto. Entonces, dentro de los determinantes, los tres determinantes principales son persona, lugar y tiempo. Entonces, dentro del atributo persona hay algunos marcadores y otros factores, ¿sí? El sexo, por ejemplo, la edad, la raza, o sea, cosas que no se pueden modificar, ¿sí? Estado de nutrición, nivel de educación, ingreso económico. Todo esto es lo inherente a la persona. Lo inherente al lugar tiene que ver con ubicación geográfica y la determinante de tiempo, factores como estacionalidad, tiempo de evolución o aparición de un evento, ¿sí? ¿Y para qué me sirve conocer todo esto? Para poder tener después o poder tener actitudes de prevención y control, ¿sí? Sí, actividades de prevención y control. Un poco es lo que se busca. Por supuesto que esto, hay muchas cosas de estas que se buscan desde lo teórico y desde la intencionalidad, y después hay efectos políticos y económicos que superan estas cosas, ¿sí? Por esto es tan complejo y la verdad que, nada, la discusión de esto podría ser eterna, ¿no? Bien, esto es simplemente como para que tengan un ejemplo. Acá les agregué un poquito más de ejemplos. Por ejemplo, el sexo como riesgo cardiovascular, ¿sí? Ustedes saben que las mujeres, hasta que estamos protegidas por las hormonas, hasta los 50 años más o menos, tenemos menor riesgo cardiovascular porque tenemos protección por parte de las hormonas, ¿sí? Y esto es inherente a la característica sexo, ¿no? O, por ejemplo, acá la característica raza como riesgo cardiovascular, ¿sí? Fíjense, acá nada, una curiosidad, yo no lo sabía. Por ejemplo, las personas de raza negra tienen mayor, ¿cómo se llama? Mayor posibilidades de sufrir hipertensión arterial, ¿sí? O, qué sé yo, las personas de piel demasiado blanca tenemos propensión a sufrir cáncer de piel, por ejemplo, ¿sí? Esto tiene que ver con
raza. Bueno, hay algunas cuestiones que son inherentes a la persona y no se pueden manejar, ¿sí? Las que sí se pueden manejar son alimentación, bueno, otras características, ¿no es cierto? Bien, y el modelo epidemiológico tradicional, entonces, ¿qué componentes tiene? Bueno, lo que ustedes van a encontrar en la bibliografía en general es esto, ¿no? Son 3 componentes principales, de las cuales una de las componentes es el agente etiológico, ¿sí? Que ya vamos a ver, pero es el agente causal de la enfermedad. La otra arista sería el componente huésped, que son las características inherentes a las personas, ¿sí? Y la tercer componente sería el factor ambiente. Y cualquier desequilibrio en estos 3 puntos, bueno, me va a ir hacia mayor o menor enfermedad, frecuencia, ¿sí? Bien. ¿Qué es el agente etiológico entonces? Bueno, se define como agente etiológico cualquier entidad biológica, física o química capaz de causar enfermedad, ¿sí? Nosotros vamos a ver acá solamente la parte biológica. ¿Cuáles serían los agentes etiológicos? Bueno, cualquier agente infeccioso, que ya los estuvimos analizando a todos ellos, ¿sí? Pueden ser los agentes acelulares, como virus o priones, o los microorganismos que hemos estado estudiando, bacterias, hongos, protozoos, parásitos. Cualquiera de estos es un agente infeccioso. Profe, una pregunta. Sí. ¿Todos los agentes que serían biológicos también serían infecciosos? ¿O hay otra clasificación además? No. O sea, todo agente biológico te va a causar algún tipo de enfermedad infecciosa. No. Ah, no, claro, No. porque el cáncer y el cáncer no es infeccioso. No, pero además no todas las bacterias te van a causar enfermedad. Digamos, nosotros consumimos, vos tomas leche, comes queso, ¿sí? Claro, sí, me refería como a patógenos biológicos. Patógenos sí, pero digamos, no todo microorganismo es patógeno, ¿sí? Claro, sí, eso lo entiendo. Bien. En realidad un patógeno termina siendo patógeno porque está o produciendo algún tipo de o toxina o algún tipo de infección, enfermedad o sí, algún tipo de reacción no benéfica, digamos, ¿sí? Claro. Bien. Bueno, entonces, básicamente, desde sus orígenes, la epidemiología se ocupó entonces de factores que tienen que ver con enfermedades y analiza básicamente factores como prevalencia, incidencia, distribución, son todos estos parámetros que venimos escuchando ahora con toda esta historia del coronavirus, ¿sí? De prevalencia, incidencia, distribución. Y en realidad, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, lo que venimos hablando, ¿no? Para poder determinar formas de prevención y control, de alguna manera, ¿sí? Bueno, y a partir de esto, evaluar necesidades de atención y la forma de distribución de los recursos o hacia dónde hay que actuar, ¿sí? Si hay que desarrollar un medicamento particular o un evento se maneja de otra manera. Para eso nos sirven todas estas características, ¿sí? Conocer toda la historia de una enfermedad nos va a llevar esto, a cuál es el agente causal y cómo lo podemos controlar, cómo lo podemos manipular, cómo podemos hacer que la población digamos, pueda pasar el evento de la mejor forma posible. Digamos, todo esto es lo que se ocupa la epidemiología y por eso es que es un área, esto es nada como para que tengan una idea, pero es un área muy compleja en donde intervienen actores de disciplinas completamente diferentes, ¿sí? Desde lo biológico, lo médico, lo sociológico, ¿sí? Y lamentablemente también intervienen, por supuesto, factores económicos, sociales y políticos, ¿no? Por eso es tan compleja. Pero bueno, tal como se concibe hoy la salud,
la Organización Mundial de la Salud lo considera como un estado de completo bienestar físico, psíquico y social, ¿sí? No solamente ya como ausencia de enfermedad, ¿sí? Por eso es un área tan compleja. Y bueno, como finalmente las decisiones terminan siendo políticas, es más compleja todavía. Bien. ¿Hacia dónde va la epidemiología en la historia? ¿Se acuerdan que empezamos hablando del cólera, de la epidemia de cólera? Después se estudiaron todos estos diferentes eventos a lo largo de la historia de epidemias y cómo controlar las enfermedades. Pero después, en la evolución, también se fueron enfocando, o sea, una vez que más o menos el manejo de las epidemias se fue conociendo, igual esto nada, vamos a volver para atrás porque ahora volvemos otra vez con una gran epidemia, pero bueno, una vez que estos conceptos más o menos se conocen y se pueden más o menos manejar, la epidemiología fue también hacia trabajar con otro tipo de situaciones como son las enfermedades crónicas, ¿sí? Y más allá todavía con políticas sanitarias. Entonces, en realidad, la epidemiología hoy va no solamente al control de las enfermedades, sino cómo mejorar las políticas públicas sanitarias para que las poblaciones tengan mejor estado de salud en general, ¿sí? Concibiendo la salud como no falta de enfermedad, como dijimos antes, sino como buena, digamos, buena preservación del estado de salud, ¿sí? Nutricional. Y por supuesto, bueno, siempre esto no va a ser parejo en todos lados, ¿sí? Pero bueno. Bien, ¿qué conceptos se manejan? Bueno, epidemia. Vamos acá, vamos a los conceptos. ¿Sí? Que estos más o menos los conversamos un poco con Mariano en la clase de virus. Y bueno, son los conceptos que estamos escuchando todo el tiempo ahora ante nuestra situación con la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es una endemia? ¿Qué me dicen? ¿Cuándo un problema es endémico? Asociado a un lugar está bien, pero de manera constante, ¿sí? Claro, en la región en donde hay Chagas, por ejemplo, nosotros acá en Mar del Plata, sería Mar del Plata, sería una zona endémica de Chagas. Ajá, ¿por qué no? Bien, no es endémico porque no tenemos circulación interna de la enfermedad, ¿sí? Ni del agente infeccioso ni del vector en el caso de Chagas, ¿sí? En el caso de mosquitos es la misma situación, ¿sí? Por ahora no somos endémicos. Pero, por ejemplo, en la zona tropical, no sé, en Brasil, ¿es endémico o no es endémico dengue? ¿Qué me dicen? Ajá, ¿por qué? Porque hay circulación. Exacto, en realidad nosotros no somos endémicos, o sea, las zonas subtropicales está en duda en realidad, pero la zona más, digamos, por debajo de la línea subtropical no es endémico, nosotros no somos endémicos para dengue porque en realidad ingresa, ¿sí? Generalmente de los países limítrofes que además están bastante descontrolados con el tema, ¿no? Entonces, no somos endémicos por ahora. Cuando empecemos a tener circulación interna, ya vamos a pasar a ser endémicos para esa enfermedad. ¿Está bien? Entonces, decimos que una enfermedad es endémica en un lugar cuando hay una circulación permanente, constante en ese lugar. ¿Sí? ¿Qué es un brote?
¿Qué me dicen? Estos conceptos ya los vienen viendo en la tele todo el tiempo, chicos. Bien, pero muchos no demasiado, ¿sí? Un brote es una cantidad de casos en un momento determinado, ¿sí? Digamos, de alguna manera manejable, ¿sí? ¿A qué le decimos entonces una epidemia? ¿Qué me dicen? Chicos, Cuando la cantidad de casos... cuando la cantidad de casos... pensé que había hablado alguien. Cuando la cantidad de casos aumenta tanto que ya no se puede controlar. Pero Claro, sigue siendo en un mismo lugar. Exactamente, cuando un brote se desborda, pasa a ser una epidemia, ¿sí? Y cuando es una pandemia, lo que nos está pasando ahora, ¿no? ¿Qué nos está pasando ahora? Afecta a todo el mundo. Que afecta a todo el mundo, ¿sí? En realidad la definición es que afecte a más de un continente, ¿sí? Y que además no solamente sea causado por los casos que llegan de otro lado, sino que también empieza a haber transmisión comunitaria, ¿no? Y ahí ya hablamos de pandemia, que es la situación que estamos viviendo ahora con el virus ¿no? ¿A qué le llamamos población expuesta al riesgo? Bueno, toda aquella población que puede tener contacto con el agente, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Acá hay un ejemplo sencillo, por ejemplo, del cigarrillo. Bueno, ¿cuál sería el factor de riesgo? Fumar o no fumar, ¿no es cierto? Eso es un factor de riesgo. Podemos tener una población expuesta a ese factor, más o menos expuesta a ese factor, ¿sí? Por ejemplo, fumadores, no fumadores, unos van a estar más expuestos que los otros, ¿sí? Y eso puede llevar a una situación o a un riesgo de padecer una enfermedad, como cáncer de pulmón, que en realidad, bueno, no va a ser única solamente para fumadores, pero los fumadores van a tener mayor riesgo de sufrir esa enfermedad, ¿sí? Esto es cuando hablamos de riesgo. También ahora en la tele hemos estado escuchando estos índices de prevalencia e incidencia constantemente. ¿Qué es la prevalencia? Fíjense, lo tienen acá. Sería número de casos en una población en un momento determinado, ¿sí? Eso es la prevalencia. Por otro lado está la tasa de prevalencia, que en realidad es lo mismo, pero se calcula por cantidad de personas, ¿sí? Por eso en la formulita tienen el por 10 a la n. 10 a la n es por, no sé, 100 personas por 1000 personas, ¿sí? 10.000 personas, lo que sea, ¿está bien? Sería el número de personas que tienen la enfermedad sobre el número de personas de la población expuesta a ese riesgo por cada X cantidad de habitantes, por ejemplo. Y en el caso de la incidencia, es la cantidad o el número de casos nuevos que se producen durante un periodo determinado, en una población específica, ¿sí? Son los índices de lo que más se habla en este momento, ¿no? ¿Qué influye sobre la tasa de prevalencia? Bueno, fíjense, la tasa de prevalencia puede aumentar por mayor o disminuir por menor duración de la enfermedad, ¿sí? Puede aumentar por la prolongación de la vida de los pacientes sin curación, ¿sí? Por lo tanto también puede aumentar la cantidad de contagios y a su vez puede disminuir por una alta tasa de letalidad, puede aumentar por el aumento de casos nuevos, o sea, porque aumenta la incidencia, puede aumentar por la inmigración de casos o por la inmigración de personas sanas o inmigración de personas susceptibles, puede aumentar también, ¿no? O porque puede mejorar la posibilidad diagnóstica, un poco lo que está pasando ahora, ¿sí?
¿cómo sabemos la cantidad de casos que tenemos? O sea, ¿cuál es la prevalencia? Bueno, si no se testea no tenemos datos de prevalencia o suponemos que la prevalencia es baja. Si tenemos muchos datos, bueno, vamos a ver realmente un valor de prevalencia, ¿sí? Si podemos investigar, más datos vamos a tener, ¿sí? Bien. De la misma manera que disminuye por inmigración de personas sanas, inmigración de casos, aumento en la tasa de curación de casos, ¿no? Bien, la tasa de incidencia, de la misma manera que la tasa de prevalencia, también se multiplica por el número de personas. ¿Qué otra tasa? Incidencia acumulada o riesgo acumulado. Letalidad, ¿sí? Morbilidad. ¿Qué diferencia hay entre letalidad y morbilidad? ¿Qué se les ocurre? Porque hablamos de mortalidad, morbilidad. ¿Y qué diferencia tiene eso? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Qué me dicen? Chicos, díganme algo, si no parece que estoy hablando sola. Ay, yo lo digo, profe, porque no, o sea, la verdad que no sabía. Bueno, Ahí cuando estoy, hablamos de frecuencia de la enfermedad para morbilidad. Sí. claro, porque no todas las enfermedades son mortales, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la gravedad de una enfermedad, en general pensamos en la mortalidad, la letalidad, ¿sí? Cuánta gente se muere. Pero no todas las enfermedades causan mortalidad. Entonces, cuando hablamos de morbilidad, estamos hablando de la cantidad de gente que padece una enfermedad particular, ¿sí? Que no es mortal porque la enfermedad se puede superar, ¿está bien? Nuestro sistema inmune es capaz de superarlo, o porque hay programas de vacunación o lo que sea que nos ayuda a que la enfermedad no sea tan seria y no provoque la muerte, ¿está bien? Esa es la diferencia, ¿está bien? Por ahí, letalidad directamente es muerte de personas afectadas, ¿sí? Bien. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de patogenicidad o de virulencia o en el caso de las infecciones? Bueno, patogenicidad es la capacidad de un agente de producir una enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de virulencia estamos hablando de la cantidad de casos graves o fatales, ¿sí? Acuérdense, cuando hablamos de hongos patógenos, por ejemplo, hablábamos de virulencia de un hongo sobre una planta, ¿no? ¿Qué es la virulencia? Bueno, la capacidad que tiene ese hongo de enfermar, de infectar y producir gran daño en esa especie de planta, ¿sí? O sea que estos conceptos no son únicamente para los humanos, en general los podemos aplicar también a otras situaciones biológicas, ¿no? Bueno, una infección es cuando un agente infeccioso se desarrolla, se propaga dentro de un organismo. Bueno, acá dice una persona o un animal, pero bueno, aplica también a las plantas, ¿sí? Puede tener una infección fúngica que causa enfermedad en plantas y por eso pérdida, por ejemplo, de producción, ¿sí? En el caso de algunos agentes infecciosos, por ejemplo, esto pasa bastante con los virus, podemos tener infecciones inaparentes, ¿sí? O sea que la infección está como aletargada, digamos, no es visible por un tiempo y con algún determinante puede ser visible o no, o quedar inaparente de manera permanente, ¿sí? Esto es bastante común en niños. Podemos tener una infección, pero no nos damos cuenta, no da signos. Bueno, morbilidad ya lo dijimos, bueno, tasa de mortalidad, frecuencia de muerte, de fallecidos, que puede ser o tasa bruta, o sea, fallecidos por cualquier causa, o específica cuando la especificamos hacia una enfermedad particular, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos de enfermedades transmisibles, hemos hablado de esto cuando hablamos de parásitos y cuando hablamos de virus. ¿Qué serían? Enfermedades que se pueden transmitir de un organismo a otro. Claro, están dentro de estos ciclos tremendos que nos mostró Juan, ¿sí? ¿Sí? Un reservorio, que puede ser un organismo del mismo tipo o no, por ejemplo,
Para el caso de mosquitos, un reservorio que puede ser el caso de virus dengue, por ejemplo, o de parásitos en general. Hay algunos organismos que son reservorios. ¿Qué quiere decir esto? Que son organismos que no sufren la enfermedad. Por ejemplo, aves, ¿sí? Las aves son reservorio de la mayoría de los arbovirus. Entonces, cuando se completa el ciclo del mosquito entre alimentarse de aves y luego alimentarse de mamíferos, lo que pasa es que sale de ese reservorio ave hacia el reservorio mamífero, en donde puede causar enfermedad o no. ¿Sí? Entonces es una forma de mantener el agente etiológico dentro del circuito o de transmitirlo a otras regiones, ¿sí? Uno de los problemas de los arbovirus, por ejemplo, es esto, que viajan, por ejemplo, con aves migratorias. Entonces, cuando van de una región a otra y entran al circuito del vector que los vehiculiza, cierran el circuito, ¿sí? Y esa es una de las complejidades que tienen los arbovirus en particular, por ejemplo. Y cuando hablamos de zoonosis, ¿de qué hablamos? Bueno, hablamos de enfermedades que se transmiten entre vertebrados y hombres. A ver, un ejemplo de una zoonosis. Hay un montón. Pero tenemos una muy cerca. ¿Qué se les ocurre? ¿Puede ser el mal de Chagas? Puede ser el mal de Chagas. ¿Triquinosis? Chagas. También, ¿por qué mal de Chagas? ¿Cómo? ¿Por qué mal de Chagas? Porque se transmite a través de la vinchuca, creo que era. Claro, pero no es solo por eso. Porque es un parásito lo que te... No, porque también tiene como reservorio aves, ¿sí? Entonces, cuando es zoonosis, cuando salta de un animal hacia los humanos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que se está diciendo de este coronavirus? ¿De dónde se supone que surge? De un murciélago. Del murciélago, en realidad está medio en discusión. Sí, yo no tengo muy claro si ya se terminó de descubrir de dónde viene, porque lo último que leí fue que, bueno, todavía está la discusión si sale del murciélago. En realidad lo que pasa es que el DNA es bastante parecido al DNA de coronavirus de murciélagos y de otros bichos, así que un poco por ahí surge lo del murciélago, pero en realidad una de las cosas también es que sale del pangolín, que es un reptil que consumen los chinos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se supone? Bueno, que saltó de un animal silvestre a humanos, ¿sí? Por eso hablamos de una zoonosis. O, por ejemplo, con la fiebre porcina. ¿Se acuerdan de lo que pasó? También salta, o otras influencias que vienen de aves, ¿sí? De aves silvestres, pasan a aves de corral y al hombre. También hablamos de zoonosis cuando salta de hospedador de animales salvajes al hombre. El coronavirus es un caso de una zoonosis. ¿Sí? Bien. Bueno, otros conceptos: fuente de infección, portador, todo eso lo hemos hablado, periodo de incubación, periodo de transmitibilidad, todo esto lo hemos venido conversando, ¿no es cierto? Concepto de vector también lo hemos estado conversando, ¿sí? En el caso de Chagas, acuérdense un poco lo que nos contaba Juan. El caso de Chagas es un parásito, es vehiculizado, es vectorizado por un insecto que es la vinchuca, ¿sí? Entonces, cuando la vinchuca se alimenta, defeca, y cuando la persona se rasca la picadura de la vinchuca, lo que hace es ingresar, causarse una pequeña lesión en la piel y permitir entonces el ingreso del parásito al torrente sanguíneo, ¿no? Y en el caso de los mosquitos es diferente, porque el mosquito directamente inyecta el patógeno en el organismo del cual se alimenta, ¿no? ¿Y por qué decimos que es un vector? Bueno, porque al insecto no le ocurre nada, no es afectado por la enfermedad,
la enfermedad puede, o el agente puede, o completar su ciclo en el vector, o multiplicarse en el vector, ¿sí? Y el vector en realidad lo que termina haciendo es vehiculizándolo de un lugar a otro y propagando de esa manera la enfermedad. El agente en realidad, el agente etiológico, ¿sí? Lo que propaga. Entonces, por ejemplo, en el caso de los arbovirus, ¿qué es lo que ocurre? Y eso también lo vimos ya con Juan. Cuando un mosquito pica a una persona, lo primero en realidad que hace es inyectar algunas sustancias, por ejemplo, anticoagulantes, por ejemplo, anestésicos. Eso hace que uno no perciba en el momento de la picadura y no lo mate. El insecto absorbe sangre. ¿Por qué necesita la sangre? ¿Y quiénes pican? ¿Quiénes pican en el caso de los mosquitos? Las hembras. Las hembras. ¿Por qué las hembras? Bueno, yo te cuento. Las hembras pican porque machos y hembras se alimentan de sustancias azucaradas, pero las hembras necesitan una extra energía para poder completar el ciclo gonadotrófico, ¿sí? Y poder colocar huevos. Entonces, esa energía extra la sacan de la sangre. Y por eso las hembras son las que pican. Y lo que decimos es que son hematófagas, ¿sí? Entonces, cuando pica para chupar sangre, primero inyecta algunas sustancias, ¿sí? Una vez que chupa sangre de una persona infectada con un arbovirus, el agente entra al sistema digestivo, inicialmente al tubo digestivo, pasa la barrera intestinal, ¿sí? Acuérdense que los insectos tienen sistemas circulatorios abiertos. ¿Qué significa eso? Que la sangre, la hemolinfa, baña tejidos, ¿está bien? Entonces, el agente ingresa por el sistema digestivo, pasa por la circulación en el insecto, y finalmente se acumula en la glándula salival del mosquito. ¿Qué es lo que ocurre cuando este mosquito hembra vuelve a picar? ¿Sí? Otra vez inyecta estas sustancias, anticoagulantes y otras, y entonces también inyecta al agente, ¿sí? Por eso decimos que vectoriza. ¿Y por qué vectoriza además? Porque en general pican lo que decimos arreplesión. ¿Qué quiere decir esto? Que pican varias veces hasta que se llenan bien de sangre. ¿Cómo lo hacen? Bueno, van concentrando la sangre, van eliminando agua y reteniendo las células sanguíneas, que son su principal fuente de proteínas, de nutrición, ¿sí? Entonces, cuando pican a diferentes personas, lo que hacen es inocular el virus, ¿sí? Por supuesto, para todo esto además necesitan cumplir un ciclo que se llama ciclo intrínseco del virus, en este caso dentro del insecto, porque tiene que cumplir todo este ciclo que les estoy mostrando. Si no llega directamente a las glándulas salivales rápidamente, sino que les lleva más o menos 10 días. ¿Está bien? Entonces, entre que una hembra se infecta hasta que puede volver a infectar a la persona, cuando puede empezar a vectorizar el agente, pasan al menos 10 días. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto también nos permite hacer algún tipo de control sobre las poblaciones de insectos, ¿sí? De estos insectos. Entonces, ¿se acuerdan más o menos cómo es el ciclo? En el caso de los mosquitos, tienen una metamorfosis completa, o sea que pasan por estados de huevo, distintos estados de larva y un estado de pupa, que es como la crisálida de la mariposa, del que sale, todos estos estadios son acuáticos, y de las pupas salen entonces los adultos voladores, ¿sí? Y ¿por qué es importante conocer el ciclo? Porque esto nos permite manipular, primero hacer lo que se llama, no solamente se hace vigilancia sanitaria hacia las enfermedades, sino que también se puede hacer vigilancia entomológica. ¿Qué quiere decir vigilancia entomológica? Ver si están las especies de insectos vectores, ¿sí?, de los distintos agentes, y a partir de esa información cómo manipular las poblaciones de los insectos para que no se propague la enfermedad, ¿sí?
Por eso es importante la vigilancia entomológica. Bueno, en el caso de los arbovirus, esto ustedes lo van a ver, hay un videito donde esto está muy bien explicado, ahora en el trabajo práctico de virus. Así que bueno, esto lo podemos pasar, pero bueno, esto es simplemente como para contarles que dentro del ciclo, en el caso de los arbovirus, hay un tiempo que es más deslimitado, cuando hay un pico de infección y es cuando las personas tienen capacidad de propagar el agente. ¿Sí? Una vez pasado ese tiempo ya no lo propagan, lo que quedan son los anticuerpos, pero no un título viral, ¿sí? Y esto es un poco lo que les contaba de estos ciclos, y que bueno, algunos de estos ciclos nos mostró Juan con muchos parásitos, ¿sí? En donde los organismos tienen pasajes, digamos, por organismos intermediarios, que a veces simplemente son intermediarios y no padecen las enfermedades, ¿sí? Y cuando hablamos entonces de enzootia o epizootia, estamos hablando de parámetros epidemiológicos, pero cuando los vinculamos a animales, ¿sí? Son los mismos conceptos, pero aplicados más bien en salud animal. Bien, ¿por qué hacemos vigilancia epidemiológica y cuál es la importancia de la vigilancia epidemiológica? Bueno, me parece que es bastante obvio, me lo van a contar ustedes, ¿no? ¿Es importante o no es importante? ¿Qué les parece? ¿Qué me permite hacer vigilancia? O sea, ¿qué puedo hacer con los datos de una vigilancia epidemiológica? Vigilancia epidemiológica es lo que se hace ahora, digamos, tipo controlar la gente que se enferma. Claro. Es que la vigilancia lo que permite es tener todos los datos, ¿sí? Sobre las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Olvídense en este momento, un ratito, de coronavirus. Vamos a pensar en otras enfermedades, ¿sí? Coronavirus es un caso particular porque, bueno, es una enfermedad nueva, es un agente nuevo, por lo tanto nuestra respuesta inmunológica es diferente y eso causa una cantidad de problemas que ni hace falta que se los explique, ¿no? Pero en el caso de situaciones que ya están bastante conocidas y están bastante bien descritas, la vigilancia epidemiológica lo que nos permite es tomar decisiones, ¿sí? Entonces, por eso son muy importantes los datos, que haya datos, ¿sí? Porque según eso nosotros podemos saber, bueno, en qué momento del año tenemos una enfermedad particular, ¿sí? ¿Cómo la puedo manipular? ¿Sí? Si tiene que ver con el clima, si tiene que ver con calidad de algunas cosas, si puedo manejar, por ejemplo, la vacunación, ¿sí? Fíjense, gripe, por ejemplo, ¿no? Puedo manejar la vacunación de manera tal que la gente se vacune antes, ¿sí? Y entonces el proceso, la época, por el clima o por lo que sea, digamos, la población en general pase mejor el proceso de esa enfermedad, ¿sí? Que es lo que nos permite entonces una vigilancia epidemiológica, poder manejar de la mejor forma posible eventos de enfermedad, ¿sí? Esto es la vigilancia epidemiológica. Y cuando hablamos de vigilancia entomológica, en el caso, por ejemplo, de los vectores, es poder conocer en una región, por ejemplo, qué especies de vectores podemos llegar a tener, controlarlos, porque en realidad para muchos, en el caso de los arbovirus, que hay una cantidad diferente de arbovirus, que no hay vacunas desarrolladas para ellos, y que el control es difícil, la mejor forma de controlar la enfermedad es controlar la población de vector. Entonces, la vigilancia entomológica es muy importante porque nos puede ayudar a manipular la situación epidemiológica particular, ¿sí? Por supuesto que es algo muy complejo, porque necesitamos muchos actores participando, ¿sí? Cuando hablamos de vigilancias entomológicas y epidemiológicas en general, porque se mezclan responsabilidades, la gente le otorga toda la responsabilidad al Estado y el Estado es responsable en muchos aspectos, pero en muchos aspectos la población también tiene que ser responsable, ¿sí?
Acuérdense que al principio estábamos hablando de la responsabilidad, antes de empezar la clase, la responsabilidad de cómo manejamos un evento epidemiológico. Bueno, esto nos tiene que afectar a todos y todos nos tenemos que hacer cargo, ¿sí? Yo les cuento por ahí de la parte de mosquitos, que es mi área, es por ahí, bueno, lo que más veo cuando salgo de campo, por ejemplo, ¿no? Nuestros muestreos son en lugares donde crían mosquitos. Los criaderos de mosquitos son lugares donde se acumula agua y puede haber desarrollo de poblaciones de mosquitos, ¿sí? ¿Dónde puede haber agua? Bueno, gomerías en cubiertas abandonadas o a la intemperie, en lugares donde hay basura o cosas que colectan agua, cementerios, pues vemos los floreros, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad de la gente tiene que ser no tener criaderos en casa, ¿sí? Porque el Estado no puede hacerse cargo de limpiar las casas, todos los lugares, para que no haya criaderos, ¿sí? Entonces, sí hay una responsabilidad del Estado, pero también la gente tiene que ser responsable y ser consciente. Y en realidad una de las cosas más importantes es la educación, ¿sí? Y nosotros tenemos que ser de alguna manera propagadores de la información y ayudar, digamos, de alguna manera a que haya controles sobre ciertas cosas que podemos manipular, que además, más allá de los mosquitos, que no haya basurales juntando porquerías, no solamente va a afectar a las poblaciones de mosquitos, sino a las poblaciones de otros insectos, de roedores, ¿sí? Y nos afecta en general a la salud en muchos aspectos, no solamente con los mosquitos y los arbovirus, ¿sí? Digamos, y para eso hace falta, bueno, decisiones políticas, situaciones económicas, responsabilidad de la población y de los agentes que toman decisiones. Digamos, es multidisciplinario y en realidad todo el mundo se tiene que hacer cargo, ¿sí? Y por supuesto la educación, que es fundamental. Y después, bueno, un poco para mostrarles en general nuestro sistema de vigilancia. Bueno, en Argentina nosotros tenemos un boletín integrado de vigilancia. En realidad son datos estimativos, porque hay muchas enfermedades que son de denuncia obligatoria, pero bueno, no siempre se hace la denuncia, no solamente por desidia en muchos casos. Bueno, en muchos casos de estas enfermedades hablamos como enfermedades de la pobreza. Yo creo que más que de la pobreza, que eso también lo mencionaba Juan, yo creo que más que de la pobreza en realidad son enfermedades que tienen que ver con la desidia, porque hay en algunos casos que no es por pobreza sino por desidia, por abandono. Y del caso, bueno, de los datos, hay algunos datos que a veces están subestimados, muchos de los datos están subestimados porque no siempre hay posibilidades de que se denuncien, o porque la gente no se entera, o porque lo asocia, que sé yo, en el caso de dengue, por ejemplo, es como una gripe fuerte. Entonces, si la persona no va a una sala a hacerse atender, nunca se enteró que tuvo dengue, ¿sí? Entonces, en muchos casos, estos valores están subestimados. De todas maneras, ¿por qué son útiles? Bueno, porque nos dan valores estadísticos. Nosotros podemos saber que cada X cantidad de tiempo va a haber un pico, va a haber un brote, ¿sí? O podemos ir viendo la evolución en el tiempo de una enfermedad, y si conocemos, digamos, toda la situación de esa enfermedad, quién lo transmite, cómo se transmite, en qué época del año, lo podemos manipular. Entonces son datos muy importantes, ¿sí? Y sobre todo para quienes toman decisiones. Entonces hay que tener este tipo de datos. Y bueno, si ustedes googlean y se meten en el boletín integrado de vigilancia, se van a encontrar con estos boletines, que ahora vamos a la página, ahora se las muestro, pero tienen una cantidad enorme de datos que son muy útiles. Inclusive hay un montón de datos de manejo de enfermedades, de tratamientos posibles, digamos, son interesantes, está bueno para que los analicen. A ver, vamos a salir un toque de acá y vamos a la página. Profe, una consulta. Sí. ¿Hay vacuna para el dengue o no? No hay vacuna del dengue. En realidad hay una vacuna que salió. Esperen que estoy viendo qué es lo que tengo que compartir. No, a ver, esperen, que estoy haciendo lío. Hay una vacuna que salió para dengue hace un tiempo. Es una que se llama Sanofi.
la vacuna Sanofi. ¿Y cuál fue el problema de esa vacuna? Digamos, la vacuna sigue estando, en algunos lugares se levantó, se dejó de comercializar, en otros todavía se sigue utilizando. En realidad está recomendada solamente para lugares endémicos de dengue y solamente para rangos de edad, ¿sí? No para todo el mundo. ¿Y cuál es el problema de la vacuna? Que el dengue, ustedes saben cómo funciona. Cuando uno se contagia de dengue son 4 serotipos diferentes. En realidad se descubrió un quinto serotipo hace no demasiado tiempo, pero ese quinto serotipo no se ha relacionado con la enfermedad de dengue, ¿sí? Entonces todavía seguimos hablando de 4 serotipos que causan la enfermedad. Cuando uno se contagia la primera vez de dengue, hace una respuesta inmunológica, ¿sí? Y cuando uno se contagia por segunda vez, primero se pensaba que era con un solo serotipo, después con un serotipo diferente, y en realidad ahora lo que se vio es que con cualquiera de los serotipos, el que ya tuvo u otro, la probabilidad de que la infección pase a ser dengue grave es mucho más alta, ¿sí? Entonces, la vacuna en realidad lo que haría es como esta primera respuesta inmunológica, y en realidad no sería mejor, sino que sería mucho peor. Entonces, la vacuna no se recomienda. Es complejo porque son... Pero que estoy haciendo lío, no sé cómo compartir esto. Pues yo quiero compartir esta página. ¿Ven? Ahí se ve. Bien, ahí está. Es complejo porque son diferentes serotipos del virus, ¿sí? Y es un virus que muta, digamos, tiene su genotipo, su genoma es muy variable. Y entonces es muy difícil, y hace años que se estudia vacunas y no se ha logrado desarrollar nada. Y en realidad lo que se sigue trabajando como mejor forma de control es el manejo de las poblaciones de vector. Bueno, cuando van a la página, es esta, ¿sí? Es del Ministerio de Salud, y los que se encuentran son los boletines epidemiológicos, que los tienen por año, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el 2020, por ejemplo, tienen todos los boletines. Está separado, hay un boletín por semana, que se llama Semana Epidemiológica, ¿sí? Fíjense acá, este boletín, por ejemplo, el último, es el número no sé cuánto, 500 no sé qué, y corresponde a la Semana Epidemiológica 38, ¿sí? Cuando entramos, si yo cambio de página, ¿la ven? Sí, sí. ¿Sí? Ah, genial, perfecto. Entonces, cuando paso de página, por ejemplo, este es el último, ¿sí? Entonces, fíjense, en este último boletín, básicamente se habla de enfermedades respiratorias, ¿sí? Por ejemplo, vigilancia de infecciones respiratorias agudas, nos dan detalles sobre, bueno, la situación regional y local de diferentes enfermedades, por ejemplo, enfermedades tipo influenza. Entonces nos dan datos como de cantidad de datos, incidencia acumulada, los datos por región, por provincia, ¿sí? Por región del país. ¿Qué otros datos tenemos? Bueno, gráficos donde nos muestran cómo va evolucionando las distintas enfermedades a lo largo del tiempo, en Argentina o en la región. Bueno, acá tenemos neumonía, por ejemplo, ¿sí? Va por las diferentes enfermedades. Finalmente, bueno, por supuesto, hay toda una parte importante de COVID. Entonces nos dan los últimos datos de la enfermedad. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos vigilancia de COVID. ¿Sí? Nos resume hasta la fecha todo lo que ha pasado, cómo evolucionó, ¿sí? En el mundo y en Argentina en particular. Fíjense, acá tenemos la situación actual, la famosa curva de lo que nos están hablando, ¿sí? Y distribuido en, qué sé yo, por ejemplo, acá tenemos casos importados internacionales, importados nacionales, casos en trabajadores de la salud, en contactos comunitarios, ¿no? Y esto nos ayuda a manejar la situación de alguna manera, ¿no? O por lo menos a tener datos para poder manejarla. Y esa es la importancia de estas vigilancias. Y después, bueno, en este boletín también al final creo que hay algo de dengue y de arbovirosis, pero poco, porque en esta época en realidad no tenemos grandes problemas todavía, porque estamos en invierno, ¿sí?
Pero, por ejemplo, si nos vamos a este boletín, que fue el boletín de la semana 12 era más o menos marzo, cuando teníamos unos picos tremendos de dengue. El problema es que después se vio totalmente solapado por lo que pasó con coronavirus, ¿no? Pero los picos de dengue de este año fueron inéditos. Nunca en Argentina tuvimos en los niveles que tuvimos este año, y fue una situación muy, muy grave. Lo que pasa es que después quedó, bueno, solapada, pero fue realmente muy serio. Fíjense, esto es lo que les estoy diciendo, ¿sí? Esto es temporada 17-18 en amarillito, acá en celestito tiene 18-19, y fíjense lo que fue el verano 19-20, ¿sí? En casos, esto es casos de arbovirosis notificados, ¿sí? Imagínense los no notificados, ¿sí? Los picos fueron realmente muy importantes, muy importantes. Y tienen cuadros otra vez, ¿sí? Acá tienen, sin antecedentes de viaje, con antecedentes de viaje, confirmados, probables, ¿sí? Los distintos serotipos, fíjense, en este momento, esto es una de las situaciones graves. Acuérdense que yo les dije, si después de una primera infección por un serotipo, tenemos otros serotipos, la situación se complica. Bueno, actualmente en muchas regiones del país tenemos 3 serotipos circulando, ¿sí? En Brasil, por ejemplo, están los 4 serotipos circulando. Y eso es serio, es muy grave. Bueno, les dejo de compartir esto. Es interesante que se metan a las páginas estas porque tienen un montón de información. A ver, y esperen. Vamos a volver a la presentación. Bueno. Esperen que no les estoy compartiendo, que estoy haciendo el lío. Acá, volvemos a la presentación. Bueno, en realidad simplemente les mostré un poco, bueno, puse datos de otros años, dejé datos de otros años como para que vean todas las informaciones que pueden sacar a partir de estos boletines. ¿Sí? Depende de lo que estén buscando, ahí va cambiando en los distintos boletines. Pero bueno, acá tenemos arbovirosis, esto es lo que les mostré recién. Esto, por ejemplo, sale de ese boletín de marzo que les mostré, donde se ve la distribución, por ejemplo, la de arriba es la distribución de casos en el país de dengue. En el caso de abajo son la distribución de los serotipos por región del país. Bueno, tenemos los distintos arbovirus, dengue, chikungunya, zika. Después, bueno, tienen ejemplos diferentes. Por ejemplo, influenza, casos de fallecidos por influenza, por grupo de edad. Bueno, acá está todo lo que les digo de diferentes enfermedades. Entonces está ahí actualización sobre las enfermedades, la situación en el país, en distintas enfermedades, además de los datos de casos. En algunos casos dan instrucciones de cómo hay que trabajar con las distintas enfermedades, así que son interesantes, la verdad que son interesantes. Vacunación, hay un montón de información, está bueno. Y bueno, un poco para ir cerrando. Sí, pero no hay que hacer la fuerza. Eso te dije que no las jugara. aplicaciones de la epidemiología? Bueno, ya vimos, ¿sí? Identificar enfermedades, identificar formas de manejo de las enfermedades, todos estos datos de salud que nos den datos que nos ayuden a manejar situaciones, a tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, para terminar con un final más o menos feliz, vamos a ver algo de logros de epidemiología. ¿Qué sabe la viruela? Hemos hablado al principio, cuando empezamos a hablar de la materia, ¿se acuerdan que empezamos a hablar de la viruela? Porque la viruela tiene que ver con el descubrimiento de qué cosa muy importante para nuestra salud. Las vacunas. Las vacunas. Muy bien, las vacunas. Estudiaron las primeras clases, muy bien. Bien. Entonces,
¿Qué saben de la viruela? ¿Hoy tenemos viruela? No. No, ¿por qué no tenemos viruela? ¿Por qué no tenemos viruela? Porque sacaron una vacuna. Exactamente, porque hubo un plan muy bien planificado de vacunación, muy estricto, ¿sí? Que logró finalmente que la viruela como enfermedad se erradicara en el mundo, ¿sí? Y eso es un gran logro de la epidemiología. Entonces, ¿qué es lo que se hizo para eso? Bueno, diferentes cosas. Uno fue una campaña en un solo sentido, ¿está bien? Digamos, esto tiene que ver también con un montón de problemas políticos y sociales, ¿no? Cuando cada país toma su propia decisión, que por un lado está bien y tiene que ser así, hay ciertas cosas que se escapan, porque no todo el mundo maneja las cosas de la misma manera. Y en epidemiología, lamentablemente, las cosas hay que manejarlas de una sola manera, ¿sí? Porque si no, si cada uno, que lo estamos viendo ahora con coronavirus, ¿sí? Si cada uno maneja la situación de una forma diferente, eso no tiene solución. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo en epidemiología? Primero, contar con mucha información, ¿sí? Y conocer exactamente cómo se transmitía la enfermedad y cómo se podía manejar, ¿sí? Localización de brotes, evaluación de medidas de control. Primero hay que tener mucha información y después actuar en consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se propuso? Un plan de erradicación a mediano plazo, ¿sí? Porque tampoco son cuestiones automáticas, ¿sí? Con un plan de vacunación muy estricto y muy cuidado y muy seguido. Entonces, ¿qué es lo que se vio a lo largo del tiempo? Esto que ven en el gráfico acá, ¿sí? A lo largo de las campañas, de las distintas campañas de vacunación a lo largo del tiempo, se vio cómo la incidencia fue cada vez menor, ¿sí? Hasta que finalmente se logró erradicar la enfermedad, ¿sí? Gracias a la vacunación. Esto además, ¿qué beneficios tuvo? Bueno, tuvo una inversión muy importante, pero parte del beneficio es que si después no hay que hacer más gastos, digamos, en el cuidado de la salud, porque la enfermedad se erradicó, el ahorro que significa para los gobiernos es muy importante, ¿sí? Un poco el criterio es ese también, ¿no? Que a los estados les sale en realidad mucho más barato que la gente esté sana a tener que cuidar de su salud y curar sus enfermedades, ¿sí? Entonces debería ser política de Estado, ¿sí? Que bueno, no siempre pasa y eso, bueno, lo supera, digamos. Pero bueno, ¿por qué fue exitoso este programa? Porque hubo un compromiso político mundial, porque los objetivos fueron muy claros y muy definidos, ¿sí? Y se trabajó de manera precisa, con gente bien entrenada y con estrategias, bueno, que fueron flexibles de acuerdo a cada lugar, ¿no? Las características de los lugares, eso también hay que tomarlo en cuenta. Pero bueno, se logró eliminar y fue un logro muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, vamos para cerrar, ¿qué es la epidemiología hoy? Bueno, utiliza recursos de un montón de áreas diferentes, de la salud, de la medicina, de las ciencias sociales, y que se ocupa básicamente para lograr el bienestar de las personas en las comunidades, ¿sí? Y lo que se fue buscando, digamos, a lo largo de los años fue que se pueda aplicar más de manera preventiva, más que de curar una situación, prevenir las situaciones, porque en realidad es mucho mejor para las poblaciones, ¿no? Y para las políticas de salud es mucho más económico. Pero bueno, no siempre se puede lograr. Pero bueno, es la tendencia, digamos. Perdón que interrumpa, Cori. Sí. Una opción, digamos, más actual de lo que es el control, digamos, y hacer desaparecer enfermedades, hoy en día, con el tema del poliovirus, se está haciendo exactamente lo mismo, se lo quiere erradicar. Quedan pocos casos en África, creo que, bueno, que es la zona, digamos, más complicada en lo que es armar un esquema de vacunación, pero ya se está casi logrando, así que sí, es muy interesante. Es muy interesante y es muy importante. Sí, es fundamental. Sí. Lo que pasa es que son siempre planes... Y es lo que se quiere lograr, digamos,
Claro. La globalización, si bien en muchos aspectos es algo interesante y está bueno, la globalización aplica para todo. Entonces, y el ejemplo más claro de globalización en cuanto a la salud ha sido el evento del coronavirus. Si se hubiera frenado a tiempo, no estaríamos todos metidos en el brete en el que estamos. Entonces, bueno, mientras más global funcionemos, más peligros tenemos a tener situaciones de este tipo, ¿no? Porque las enfermedades velocidad que la gente se transporta de un lugar a otro. Es muy interesante. Uno de los videos que tienen en la parte de virus es una charla que dio hace poco, a principio de marzo, abril, no me acuerdo, un virólogo de Córdoba que trabaja en arbobiosis. Y una vez en un congreso él nos mostró, por ejemplo, la franja más importante de incidencia y prevalencia de arbovirosis relacionado a los vuelos internacionales. Y es espantoso porque solapa exactamente, digamos, no solamente por la temperatura, sino por el transporte de personas, porque somos las personas las que trasladamos muchísimas veces las enfermedades. En algunos casos también las aves, otros organismos, pero las personas somos tremendas, ¿sí? En el caso de arbovirosis, lo que vemos es que son las personas infectadas que llegan a lugares. De hecho, Aedes aegypti, que es el vector del dengue, chikungunya y otros, llegó a las Américas, originario de África, y llegó a las Américas en los barcos con los esclavos africanos, ¿sí? Y después se fue propagando, porque esto también lo vemos muchas veces en biología. Acuérdense, ustedes deben haber estudiado en ecología qué pasa cuando hacen introducciones de un organismo, por ejemplo, para que controle a otro. Bueno, fue un desastre. Si ustedes ya no lo deben haber visto en ecología, o por ahí saben casos que los castores, por ejemplo, en Tierra del Fuego han ocasionado unos problemas tremendos, porque se los han introducido con idea de que sean predadores de un organismo que causa un daño, y finalmente terminan siendo más predadores, peores que el bicho que queríamos controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando introducimos un animal, un organismo en un lugar en donde no tiene ni predadores ni forma de control de población, la población se dispara y termina siendo un problema, ¿sí? Eso también lo vemos con los monocultivos, digamos, nosotros generamos también muchos problemas. Y son los mayores causales de dispersión de todo tipo de agente. Así que es complicado. Pero bueno, es el mundo global en el que vivimos hoy. Tal cual, incluso con todo esto del tema COVID, yo también he estado estudiando mucho todo lo que es el tema de epidemiología, y se están haciendo estudios de que a raíz de que han disminuido lo que son los vuelos a los distintos países y todo, ha disminuido mucho lo que es incidencia de otras enfermedades, sí, que generalmente son mucho más generalizadas. Por ejemplo, el otro día había salido un estudio sobre influenza. Influenza es la gripe común, está en todo el mundo, y bueno, se habla que van cambiando todos los años, pero había disminuido muchísimo lo que era la incidencia de la influenza, justamente porque incluso la gente se está cuidando más, el uso de barbijo, tratar de no salir, si salís bien abrigado para que no te agarren otras cosas, o sea, es muy interesante, la verdad que sí. Tal cual. Exactamente. Bueno, chicos, prendan las cámaras, así no me veo, no sigo sola acá hablándole a la pantalla. No sé si quieren hacer algún otro tipo de comentarios o... Pero bueno, sí, eso lo han visto, y eso también lo comentan médicos que están trabajando mucho menos, no solamente porque la gente tiene miedo de ir a los lugares de asistencia por miedo a contagiarse, sino que también se enferman menos porque no salen. Es exactamente lo que dice Cami, ¿no? Pero bueno, básico, educación. Y bueno, que haya información para que los que toman decisiones razonables.
que bueno, no siempre pasa, pero bueno. Bueno, no sé si hay preguntas o quieren hacer algún comentario. Pero sí es muy importante eso, que haya compromiso también de parte de la gente, ¿no? Con arbobiosis se ve mucho eso. Mucha gente considera que en realidad es el Estado el que tiene que hacer el control. Entonces la gente pide que vayan a fumigar. Y ir a fumigar no es la solución, porque en realidad la fumigación implica muchas cosas. Implica gasto económico, por un lado. Después, contaminación. ¿Sí? Generalmente los insecticidas genéricos son muy contaminantes del suelo, de agua, del ambiente. Se controla en el momento, pero si no deja residualidad, es mejor para el ambiente, pero en realidad controla en el momento y listo. Y después los bichos que quedaron vivos van a seguir reproduciéndose. Con lo cual, el fumigado debería ser permanente para evitar el problema, cuando en realidad, si se hace el descacharrado y no tenemos criaderos, podemos solucionar el problema. Entonces, la gente se tiene que comprometer también a no juntar porquerías y no tener criaderos, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, es complejo, es muy complejo. Pero uno de los lugares donde nosotros hemos ido a muestrear durante mucho tiempo era la casa de un gomero, ¿no? Y el gomero era tremendo. Primero al principio nos decía que no controlaba los mosquitos porque pensaba que eran pescaditos, ¿no? Y nada, le explicamos durante 3 años qué eran los mosquitos, el ciclo del mosquito, y la verdad que nos tardamos 3 años en lograr que ese hombre limpiara la cantidad de porquerías que tenía en ese lugar, la cantidad de gomas juntando agua y de porquerías juntando agua. Y es educación, campañas de educación. A la gente le cuesta cambiar los hábitos. Por ahí una de las cosas buenas que yo creo que va a dejar esta pandemia va a ser eso, bueno, que vamos a tener que cambiar hábitos si queremos seguir prosperando como especie en el planeta, porque lo estamos haciendo pero reventar. Y si no tomamos medidas, va a reventar en serio, ¿sí? Yo creo que esto ha sido como un gran aviso, ¿no? Así que bueno, aprender a cambiar hábitos. ¿Cuánto influye la caracterización? Hola Corina, ¿cómo andás? No te saludé hoy. La importancia de lo que estamos viendo ahora es que cuánto influye la caracterización adecuada y profunda del agente etiológico a la hora de desarrollar medidas epidemiológicas. Porque lo estamos viendo a diario, esto de que al principio el barbijo no servía, después servía, ahora vamos con la inmunidad de ganado, ahora resulta que no es tan eficiente la inmunidad que se genera con los anticuerpos, resulta que ahora es mejor la inmunidad celular. Es como que la información que se va generando a partir del estudio del agente etiológico es clave. Sí. La educación, el compromiso, el nivel educacional que tiene la gente, el común denominador de la gente es muy importante y trascendental en la sociedad. Y después, a nivel Estado, no sé, me viene a la mente lo que se hace con la tuberculosis, que en Argentina se lleva un riguroso control de los casos de tuberculosis, inclusive la gente que se encuentra que tiene tuberculosis se le identifica y hasta mismo el Estado le paga para que puedan seguir el tratamiento, porque el impacto que puede generar a nivel social que se disemine nuevamente o que haya brotes intensos de esa enfermedad es un impacto muy grande a nivel económico y social. Entonces el Estado toma medidas muy contundentes frente a determinados agentes etiológicos. Claro que sí. El año pasado... Tiene que ser bien entendido, no tiene que ser entendido como que a la persona la marcan o la discriminan. No es discriminación, es cuidar a la población. Y es cuidar a esa persona también. Primero para que esa persona se cure y además para que no disemine un problema. Entonces el Estado tiene que tomar medidas, pero además la gente tiene que actuar de manera responsable. Y por supuesto la investigación es fundamental, porque no hay forma de controlar un agente etiológico si no se lo conoce, no hay forma. Entonces la investigación es fundamental. Caro, vos querías decir algo. Sí, justo con la tuberculosis el año pasado estuve en relación con el INE, por distintas causas, y ellos estaban muy preocupados justamente por la tuberculosis en adolescencia, sobre todo los chicos de la secundaria, porque había
aumentado exorbitantemente y claro, era terrible la cantidad de chicos que tenían esta enfermedad y como el desconocimiento se había propagado. Espero que este año con todo el sistema de guardado que tenemos la población haya disminuido, pero para ellos había sido un brote muy importante. Y hace muchos años la enfermedad, por lo menos en Mar del Plata, te hablo de hace 30 años, se hacía el control sobre las prostitutas de Mar del Plata. Ellas se reportaban y hacían todos los controles en el INE y a partir de eso ellas se medicaban. De ahí el resto del seguimiento de los casos que había. Claro, claro. Bueno, eso también se ha visto con SIDA, por ejemplo, ¿no? Cómo la enfermedad fue evolucionando. Entonces también empezamos con un virus tremendo, desconocido, qué sé yo, que se propagaba primero por grupos de personas, después se pudo estudiar mejor, bueno, y hoy la gente no se muere más por SIDA, digamos, hoy se puede manejar, se puede controlar, que al principio fue terrible, y que se agarraba SIDA, sin duda se moría, y hoy la situación con SIDA cambió considerablemente, porque se conoce, no hay vacuna, porque no se pudo desarrollar vacuna, porque tampoco es tan fácil desarrollar una vacuna, pero sí se pudo conocer en profundidad la enfermedad, el agente de la enfermedad, lo que la gente causa para poder manejarlo y que la gente que tenga la infección pueda sobrellevar la enfermedad de una forma bastante, haciendo una vida bastante normal, bastante razonable. Entonces, es tal cual lo que dice Marianela, conocer los agentes etiológicos es fundamental. Para eso hace falta mucha investigación seria, bien hecha, pero además tiene que haber muchísimo compromiso de todas las partes, ¿sí? De la parte social, de la parte política. La cadena, que cada organismo que conforma todas las instituciones públicas de salud estén realmente comprometidas y respetando el protocolo, porque, digamos, en los países como el nuestro, los registros no son tan fiables como en otros países más desarrollados. Desarrollados no solamente a nivel de envergadura institucional, sino también desarrollados a nivel de intelectualmente hablando, porque ese compromiso que hace que las personas comuniquen los casos de las determinadas enfermedades para que pueda haber un registro es crucial y es muy importante. Es muy importante, es muy importante. Por eso estos boletines son tan fundamentales y es tan importante que cuando hay una enfermedad que es de denuncia obligatoria, que realmente se haga esa denuncia, porque si no, no hay datos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar un problema que no conocemos? No hay manera, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente no siempre los datos se pasan o por distintas cosas, ¿sí? O por desidia o por falta de recursos en algunos casos, en otros porque no es tan franco haber tenido una enfermedad u otra. Eso en el caso de dengue, si lo consideraron que fue una gripe y nada más, no fue demasiado serio, por ahí la persona ni siquiera va nunca a una sala, nunca se enteró, a menos que después de anticuerpos, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchas causas que hacen que por ahí los sistemas no funcionen. Pero si realmente la gente se compromete y todos los actores cumplen con su parte, mejoraría considerablemente, ¿no? Y bueno, que eso se pueda utilizar realmente para tomar decisiones bien tomadas. Pero bueno, eso es otro problema y eso creo que nos supera totalmente, ¿no? Y bueno, no siempre la información es bien utilizada o las decisiones son bien tomadas. No, algo que me parece importante recalcar también es el tema de la educación. Uno cuando escucha novedades en las noticias, sobre todo ahora con el coronavirus que se ha puesto de moda y que aparentemente todos son infectólogos, todos son bioquímicos, hay que ser crítico con la información que uno escucha y tratar de entender que no siempre se brinda la información más fidedigna. Entonces, uno desde el conocimiento propio tiene que saber diferenciar entre la información que realmente es válida y la información que no necesariamente es de todo así. Sí, eso está bien. Pero en este caso, educar a la población es fundamental. Porque, por ejemplo, hablando del tema de la tuberculosis, como había mencionado anteriormente, a mí a veces me han preguntado, ¿pero no tiene una vacuna? Y vos decís, sí, está la vacuna, está la BCG,
pero solamente es activa contra la presentación de meningoencefalitis. No es activa contra la tuberculosis respiratoria. Entonces, es fundamental cuando uno va con sus hijos al centro vacunatorio, que la persona que lo va a vacunar le explique, mire, esto funciona de esta manera, se generan ciertos anticuerpos para ciertas cosas y para otras presentaciones de la enfermedad no. Para mí la educación en este momento es fundamental, porque si no la gente no puede formar su propia opinión de lo que escucha en las noticias, de lo que escuchan los medios, de lo que los médicos dicen también. Tal cual, tal cual. Sí, o terminan enganchándose en estas ondas de antivacunas. Sí, veganos. Que terminamos, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, si terminamos con una onda antivacuna, por ejemplo, si hubiera habido una onda antivacuna contra viruela, por ejemplo, bueno, nunca se hubiera podido erradicar. Entonces, bueno, también conocer la importancia de estas cosas, ¿no? Pero bueno, para eso es fundamental la educación, ¿no? Fundamental educar e impartir información correcta. Creo que esa es la mejor manera de ponerlo. Sí. Y así que cada uno pueda formar su opinión. Sí. Tal cual. Y desde cada uno buscar la fuente de información, ¿no? No engancharse con cualquier información, porque nada, también están medios amarillistas que por ahí ponen cualquier cosa, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso, no seleccionar la información que uno revisa. Exactamente, aprender a filtrar sería. Sí, exactamente. Así que bueno, no sé si quieren hacer más comentarios. Bueno, les subí los videitos, que está bueno, que me parece que un video mostrando imágenes es mucho más fácil de fijar y de acordarse que palabras. Así que les recomiendo que los miren, a ver, están buenos porque a mí me gustaron. Así que les subí unos videos de la viruela, de la viruela y de cómo se inventó, cómo se descubrió la vacuna, del caso de las aguas en Londres con cólera, la infección, el brote de cólera, y el de la señora caso 0 de fiebre tifoidea. Y después les subí, que por supuesto no es obligatorio, pero se los súper recomiendo, una película, el link de una película que se llama Casas de Fuego, la película, y es la historia de Salvador Massa, que fue el principal investigador de Chagas en Argentina. Y es interesante verla porque si bien cuenta la historia, la vida de este hombre, lamentablemente refleja un poco lo que sigue ocurriendo con Chagas en el país. Y me parece que es interesante porque también nos puede generar un poco de conciencia de algunas situaciones que siguen existiendo y que deberían ser manejadas de otra manera. Así que bueno, se las recomiendo mucho. Así que bueno, espero que les guste el material que les subí y bueno, que los puedan aprovechar, que les pueda ser útil. Así que bueno, no sé si no hay más preguntas, comentarios, si quieren contar algo, decir algo. Cerramos la clase. Yo no, profe, gracias. Bueno, y creo, no sé si las notas de los parciales están subidas, pero bueno, a manera así de chisme nomás, les puedo contar que están todos aprobados, así que re buen examen, así que los felicito. Gracias. Buenísimo, gracias. Buenísimo, gracias. Así que bueno, creo que van a estar ahora disponibles las notas ahora en un ratito, si no están disponibles ya. Pero bueno. No tenemos a nadie para recuperatorio, así que súper bien. Bueno, silencio hasta la clase de hoy. Ay, sí, yo quiero que charlen, ya está, a esta altura yo ya no quiero hablar más.
Me ve la garganta. Es que queremos ver los parciales, estamos buscando la nota ya que dijiste. Ahora que vi que salieron arrasando todos a buscar la nota del examen. Creo que ya si no estaba subido, ya lo iban a subir ahora después de la teoría, así que pueden ir a checar. Sí, yo pedí que lo subieran después de la teoría, porque si le llegábamos a decir antes que estaban las notas, chau, no había teoría. Me iban a dejar más sola. Por ahora dice no permitido, entonces después de las 2 será. ¿Será? Claro. Eso fue a propósito, disculpen, porque si no nadie me va a escuchar hoy. Así que, pero bueno, pero no hay ningún desaprobado, así que está súper bien. Bueno, chicos, así que nada, si no hay preguntas, damos por finalizada la clase. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Igualmente. Chao, gracias.